Bueno, murió Carlos Saúl Menem, un presidente que sin dudas marcó una década. El exmandatario y senador nacional por La Rioja falleció hoy en el Sanatorio Los Arcos a los 90 años. Y para ello vamos a hablar con un par suyo en el Congreso de la Nación, el senador por la provincia de La Pampa, Juan Carlos Marino. Juan Carlos, buenas tardes. Marcelo Chocarro, Claudio Calabrese lo saludan. ¿Cómo anda usted? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué dice? No, queremos hacer valer programa en vivo y lo queremos hacer valer. ¿Cómo está La Pampa, Juan? La Pampa con una sequía impresionante. La verdad que veníamos muy bien con el régimen pluvial hasta hace un mes y medio atrás y ahora estamos con una sequía que ha arruinado cultivos en gran parte de la zona, excepto el norte provincial, que es una zona mucho más húmeda por naturaleza, de mucho más lluvia, ¿no? que el resto de la provincia. Pero bueno, La Pampa es así. Es así. Juan, nada, yo te conozco bien, vos sos un hombre de amigos, una persona confiable que le da mucho valor a la palabra en la parte personal y en la parte profesional. Y bueno, en este día, con Marcelo y con la producción de Alguien Nos Va a Salvar, decidimos que por el fallecimiento del expresidente elegimos un par. Entre muchos nombres que se barajaron, por supuesto, quedó el tuyo. Vos, ¿qué recuerdo tenés del expresidente, Juan? Bueno, primero les agradezco mucho que hayan pensado en mí. Segundo, a ver, nadie se pone triste ante una muerte. Esto es básico, por lo menos las personas de bien no nos podemos poner contentos porque alguien ha muerto. Y ha muerto un expresidente, un par mío, un hombre, a ver, con el cual yo no coincidí casi nunca, pero bueno, uno siente tristeza cuando muere un expresidente que eligió el pueblo por 2 mandatos consecutivos, fue 10 años presidente de este país, un hombre que, bueno, de la mano junto con Cavallo, de la convertibilidad, lo que todos sabemos, y bueno, la peleó, la luchó, tenía la verdad que una afección cardíaca complicada, y bueno, terminó con su vida, un hombre por supuesto de 90 años, que bueno, no, seguramente es mucho más difícil recuperarse que cualquier otra persona más joven, pero bueno, no es un día alegre. Me tocó en su momento también despedir al expresidente Kirchner, con el que tampoco había coincidido, es más, por ahí coincido más con algunas acciones de Menem que las que llevó adelante el expresidente Kirchner, pero también uno debe ser consciente de los lugares que ocuparon y fueron expresidentes que la sociedad los votó, y en democracia hay que reconocer cuando la sociedad elige a alguien para que lo gobierne, ¿no? Y con Menem, la verdad que más allá de ser expresidente, yo recuerdo el intendente en su momento, de mi pueblo, de Miguel Riglos, cuando él era presidente, y en un momento el gobernador de La Pampa, de ese entonces, el doctor Marín, organiza un viaje a Buenos Aires con todos los intendentes de La Pampa para reunirnos con el presidente, y cuando íbamos pasando, lógicamente el gobernador decía, bueno, fulano de tal, intendente de tal lado, y cuando me presenta a mí, Menem dice, de Riglos, donde nació el médico que me salvó la vida, cierto, el doctor Alberto Álvarez, que es un gran profesional, un gran cirujano, nacido en mi pueblo, que viene habitualmente, que vive en Buenos Aires, es uno de los que le practicó la angioplastía cuando Menem estuvo con ese problema cardíaco, ¿no? Así que bueno, anécdota. Después me pasó en la 125. Te iba a decir, me habías contado una anécdota, ¿no? De la 125. Sí, la 125 es, bueno, un caso emblemático para la Argentina. Nosotros éramos 8 senadores radicales, recuerdo, a mí me tocó ser miembro informante en ese momento, y bueno, con un gran trabajo, y con una sociedad que acompañaba, logramos empatar, y bueno, el famoso desempate de Julio Cobos, el no positivo, y nos habíamos separado las tareas, y entre los senadores que yo tenía que tratar de que bajaran al recinto, de que votaran en contra de la 125, estaba Carlos Menem, y ese día Menem estaba con una neumonía importante, y recuerdo, era un día de mucho calor, una noche de mucho calor, mejor dicho, y yo fui varias veces al despacho. La última vez Carlos Menem estaba frente a un caloventor con una frazada por encima de los hombros, con mucha tos, y recuerdo que le dije, doctor, usted va a poder bajar al recinto, y me dijo, mire, senador, si, a no ser que me muera antes, si no, yo voy a ir a votar en contra, porque me parece
una barbaridad lo que están haciendo con el sector productivo. Y bueno, de hecho bajó, y cuando estábamos a punto de votar, le agarra una crisis de tos bastante severa, pero bueno, todo el mundo hizo un impasse ahí, esperando que se recuperara, y bueno, son las anécdotas que nos quedan en el paso por la función pública, ¿no? Que hoy es historia, ¿no es cierto? Hoy Sí, es por parte de la supuesto, historia, sí, sí. ¿no? Juan Carlos, en esto bien desdoblás vos, ¿no? Lo político, donde hoy en la municipalidad, por ejemplo, de Río Tercero no va a hacer nada, no va a decretar el duelo, pero en la corta te liquidaba Carlitos, ¿no? Carlos Menem, el ex mandatario, era tan afable, se enteraba de cosas, se acordaba de siempre del detalle de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que te No, pasó a por vos con supuesto, a Riglos, ver. por ejemplo. No, por supuesto, a ver, es casi, sería inentendible que Río Tercero viviera el luto de los 3 días. Me parece razonable, me parece absolutamente lógico. Bueno, fueron las manchas, las terribles manchas negras que tuvo su gobierno. Pero bueno, yo lo he recordado en las redes, como hago siempre, cuando muere alguien que ha sido expresidente y cuando es un par mío. Y vuelvo a repetir, a mí con Menem no me unía nada, o muy poco, pero institucionalmente hay que saber reconocer que lo eligió la sociedad, y además, vuelvo a repetir lo que dije al principio, nadie debe alegrarse ante la muerte de otra persona, ¿no? Así que no, Menem fue un presidente que vivió a full, presidente, bueno, que lo vimos sentado en una Ferrari, subido a un caballo jugando al polo, o no sé, o arriba de un avión de combate, en fin, creo que fue todo terreno, ¿no? Muy bien, bueno, Juan Carlos, hace unos pocos meses se estrenó precisamente un documental de alumnas de colegios de Río Tercero sobre esa verdadera tragedia, ¿no?, que vivió la Argentina, una más. Sí, por eso decía que la verdad que lo que fue de Río Tercero fue una catástrofe, fue una locura, fueron las cosas que también marcaron su gobierno, ¿no? La que todos en ese momento, yo no era senador, pero sí estaba como intendente, bueno, las repudiamos totalmente porque la verdad que fue una locura lo que pasó, fue un acto criminal, muy criminal, donde muchas personas murieron y muchas personas perdieron todos sus afectos, bueno, pasaron situaciones en el país, incluso creo que con la propia muerte del hijo de Menem, creo que hubo todo un correlato de situaciones por acciones que a lo mejor fueron, no sé, o pase de factura, o creo que, no sé, que hubo responsabilidades muy grandes, ¿no? Juan, te quiero hacer una pregunta, sé que vos sos una persona, bueno, fundamentalmente democrática, y sin perjuicio de los defectos y digamos, y todas estas cuestiones que se le pueden criticar a Menem, vos, como político, como argentino, ¿qué pensás cuál fue el legado que dejó Menem? Yo creo que Menem, lo que yo lo conocí en el Senado, y lo que recuerdo perfectamente cuando fue el presidente, vuelvo a repetir, yo no era senador, era intendente, fue un hombre que apostó también al diálogo, ¿no? Y me parece que el diálogo es fundamental en la Argentina, lo estamos necesitando hoy más que nunca. Creo que yo recuerdo también el Pacto de Olivos, como se dio a llamar, que tanto criticaron, y yo estuve muy tranquilo siempre, porque en ese pacto intervenía un grande, el más grande de todos, que se llamó Raúl Alfonsín. Y bueno, después de muchos años, no es que el Pacto de Olivos se hizo solamente por la reelección de Menem, no fue así. Cuando uno empieza a ver, hace que, por ejemplo, en el caso de los propios senadores, a ver, antes los senadores los elegían los parlamentos provinciales, o sea, las cámaras de diputados de las provincias argentinas. Eran elecciones indirectas, digamos, cualquiera podía venir de senador. Hoy no, hoy se eligen democráticamente, cada provincia tiene 3 senadores, se concurren en las urnas y 2 van por la mayoría y 1 por la minoría. En fin, hubo Creo que eso también se lo debemos ¿no? a Alfonsín, ¿no? Por supuesto. Alfonsín, a ver, yo recién veía imágenes que están todos los canales, por supuesto, con este tema, cuando Alfonsín adelanta las elecciones, la entrega del poder. Bueno, Alfonsín fue un grande, realmente un grande de verdad, priorizó la democracia por sobre intereses personales, y también hubo personajes nefastos en todo esto,
como fue Cavallo, Domingo Cavallo, que fue al Fondo Monetario Internacional para que no le siguieran asistiendo a la Argentina, provocando, por supuesto, la salida rápida de Alfonsín. Pero bueno, Alfonsín demostró que fue un grande de verdad, y de hecho, cuando Alfonsín muere, yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, una semana antes, 10 días antes había estado con él, en su departamento, y bueno, ese día yo estaba sentado en un café en la esquina del Congreso, cuando empecé a ver la concentración de gente que era, por motu propio, ahí nadie llevaba a nadie, ahí no había colectivos, no había organizaciones, era la gente, y la verdad que fue un mundo de gente a despedirlo, viejos, no tan viejos, jóvenes, chicos, admirable, con el Raúl. silencio y el respeto. La verdad que no me sorprendió porque sé quién es Alfonsín, pero sí me sorprendió en el contexto en el cual murió Alfonsín, cómo fue la respuesta de la sociedad. La verdad que, desgraciadamente, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Los hacemos grandes porque se mueren, pero bueno, el legado de Alfonsín quedó y creo que es para siempre. Juan Carlos Marino, senador por la provincia de La Pampa, pero es de Riglos. ¿Qué le parece el Riglos Gran Malbec, senador? Bueno, sí, es de los mejores. Es de los mejores. Bueno, es más, esperemos con premios internacionales. Claro, un día de estos tiene que venir por acá por los estudios, sí, pero venga presencialmente. ¿Cuándo venís a Buenos Aires, Juan? Si todo anda bien, me estoy yendo este martes a Buenos Aires, el martes a la tarde, llegando a la noche, y la idea es quedarme hasta el jueves o viernes, así que voy a estar por allá. Perfecto. Bueno. Además me gusta el Malbec también, y si es el Riglos, mejor todavía. Mejor todavía. Buen vino, qué vinazo, Sí, claro, por supuesto. Además, hecho en su momento, la bodega Flichman, también tiene raigambre en mi pueblo, porque Flichman es justamente la señora de Don Noel Huerten, que fueron 3 judíos que arrancaron campo por campo con un carro vendiendo ajos, papas, cebollas, y bueno, construyeron un imperio, ¿no? Sí, los Huerten, exactamente. Riglos es está elaborado en Gualtasarí, en una de las mejores de las zonas, lo que es Disney, hoy en Mendoza, para hablar de vinos. Bueno, ahí sale estos Riglos, Gran Malbec, Gran Cabernet, grandes vinos, indudablemente, y eso es importante. Y los premios, ¿no? Los premios que logra en el exterior. Así que de Riglos al mundo, senador. Así es, y además lo tienen a Juan Carlos Pino, ¿qué más quieren? ¿Qué te parece? Le mando un abrazo, abrazo grande, Juan Carlos. Esperemos que se venga un día al programa, que se traiga su botella de vino, porque nosotros sabe que terminamos el programa con un segmento de buena vida, ¿sí? Hoy vamos a hablar un toquecito de vinos orgánicos y vinos naturales, pero otro día podemos hablar de los vinos de Riglos. ¿Qué le parece? Pero cómo no, va a ser un gusto. Abrazo grande. Abrazo, Juan. Bueno, otro para ustedes. Bueno, siempre tan afable y simpático el senador Juan Carlos Marino, senador por la provincia de La Pampa, hoy hablando con nosotros a propósito de la muerte, del fallecimiento del exmandatario Carlos Saúl Menem, y además un poquito también de la historia de su pueblo, que es Riglos en la provincia de La Pampa. Ya volvemos.